¿Qué es meditación? Para nosotros los creyentes, la meditación es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de su palabra, a aplicar los principios bíblicos en nuestra vida y a observar cómo Dios obra. Bienvenidos a una tarde con Dios. ¿Cuántos meditan en la palabra de Dios? Muy pocos, ¿verdad? Muchas veces cuesta leer su palabra. Meditarla todavía sería más difícil. Este mensaje yo creo que es para todos, porque cuántas veces hemos leído versículos bíblicos y algunos tienen buena memoria y pasan días y se recuerdan de los versículos leídos. Otros, con un día que pase, ya no se recuerdan. Otros en unas horas ya no recuerdan lo que decía el versículo. Otros en minutos y a otros en segundos. Otros acaban de leer el versículo y ni se dan cuenta lo que leyeron. Porque una cosa es leer y otra cosa es entender. Por eso es muy importante meditar. La palabra de Dios ha quedado para todo ser humano. Pero cuando nos dicen, busquen a Dios, lean su palabra, en la mente de muchos hay una respuesta que dice, no tengo tiempo. Otros dicen, qué hueva. Otros dicen, es mucho sacrificio. Y otros dicen, yo no creo en esas escrituras. Y hay algunos que sí leen la palabra de Dios, pero se sienten forzados. Así no sirve para nada. Todo es en vano. Así no hay bendición. Porque así no agradamos a Dios. Para servirle a Dios y agradarle, tenemos que hacer las cosas con amor. Que nazca de nuestro corazón hacerlo. Que no lo sintamos como una carga. Entonces Dios se agrada de que todo lo que hacemos, lo hacemos con gozo, con alegría. Al servirle, al leer su palabra, al meditar en ella, así vamos conociendo a Dios y Dios va obrando en nosotros hasta tener una comunión con Dios, porque Dios no se agrada de ninguna religión. Él se agrada de una comunión con Él. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Meditando en su palabra, y en la lectura, y en oración. Muchos rechazan la palabra de Dios porque no saben la importancia de ella. No se dan cuenta lo valioso que es la palabra de Dios. Dios nos formó. Por su palabra nos damos cuenta que somos su creación y fuimos hechos para hacer buenas obras. Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pero ¿qué hacemos? Nos desviamos. ¿Por qué? Unos dicen, porque el enemigo nos tienta. Otros dicen, porque es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Otros dicen, porque somos
desobedientes. Todas son verdad, pero más la desobediencia. Porque no nos gusta que nos digan qué hacer. Creemos que ya lo sabemos todo, o que no necesitamos un consejo. Si rechazamos el consejo de Dios, ¿cuánto más el de los hombres? No valoramos la sabiduría que hay en las Escrituras. Nos cuesta tanto leerlas, y lo poco que leemos no se nos queda en la mente. ¿Y saben por qué? Porque tenemos la mente llena de cosas vanas, de cosas que no edifican. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios y meditar en ella. Y entre más leemos, más va quitando todo lo que estorba en nuestra mente. Y poco a poco se va renovando. Romanos 12, versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuestro deseo tiene que ser siempre hacer la voluntad de Dios. Para eso fuimos creados, para hacer la voluntad de Dios. Pero nuestro libre albedrío nos desvía. Como somos libres para decidir, así la mayoría de veces decidimos mal. Por eso tenemos que pedirle a Dios su Espíritu Santo para que Él nos ayude a decidir lo mejor para nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar. Todo se torna diferente, todo se torna para bien. Por eso Dios quiere que meditemos en su palabra, para que lo conozcamos y tengamos una comunión con Él, y dejar ese camino de destrucción donde vamos. El diablo nos tiene engañados, haciéndonos creer que lo que ofrece este mundo es lo mejor, y la mayoría de la gente se lo cree. Muchos creen que el camino que llevan es bueno, porque se sienten autosuficientes, no les falta nada, están cómodos. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Muchos creen que están bien con Dios porque creen en Él, creen que Él existe y piensan en Él. Pero Santiago 2, versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer en Dios es bueno. Pensar en Dios es bueno. Pero eso no es todo. Incluso hay tantas personas que dicen: yo amo a Dios, y eso es bueno. Pero Dios no quiere que lo digamos, sino que lo demostremos. Juan 14, versículo 21 dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Entonces, ¿de qué nos sirve creer, o pensar, o decir que amamos a Dios, si lo que hacemos siempre es hacer nuestra voluntad?
La verdad es que a Dios solo queremos usarlo para que nos dé sus bendiciones, nos dé sanidad, nos dé paz, pero a la hora que nos pide cumplir sus mandamientos, allí es donde muchos mejor tiran la toalla. No queremos compromisos. Para muchos es pérdida de tiempo. Se les hace difícil comprometerse con Dios, cuando debería ser nuestro único anhelo. Así como David anhelaba su palabra, amaba la ley de Dios, cosa que deberíamos hacer también nosotros. Salmos 119, versículo 97 al 104 dice: «Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus mandamientos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda, para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus leyes, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira». Meditar en la palabra de Dios nos trae bendición, nos da sabiduría, nos da inteligencia. Cuando oramos y meditamos y permitimos que Dios obre en nuestras vidas, el Espíritu Santo toma el control de nuestra mente y corazón, y entonces es cuando tenemos temor de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, nos da sabiduría, entendimiento para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. El Espíritu Santo nos redarguye y nos guía por el buen camino. Aunque para muchos esto es una locura, pero también muchos sabemos que Dios es real y que si leemos su palabra, si meditamos en ella, si buscamos a Dios por medio de la oración y alabanza, Dios se acercará a nosotros. Él se dejará encontrar y así podremos tener una comunión con Él. Hoy es el día de buscarlo, porque llegará el tiempo que no se dejará encontrar. Isaías 55, versículo 6 dice: «Busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano». Hoy es el día para buscarlo. Confiemos en Dios. Es una realidad que cuando lo buscamos en su palabra, cuando meditamos, Él hace un cambio en nuestras vidas, nos transforma. La palabra de Dios es vida. Hebreos 4, versículo 12 dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Y también Isaías 55, versículo 3 dice: «Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma,
y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Este versículo nos muestra una de sus promesas de Dios para nosotros. Dice que si inclinamos nuestros oídos, ¿a dónde? A su voz, a su palabra. Hay tanto que escuchar de Dios, pero ¿qué hacemos? Mejor inclinamos el oído al chisme, a las películas, al fútbol, a las novelas, a las noticias, a tanta cosa que no edifica, que no hay tiempo para inclinar el oído a la voz de Dios. Su palabra dice que si lo escuchamos viviremos. Y es aquí donde algunos se confunden y dicen, la palabra de Dios dice que si lo buscamos viviremos. Y yo conocí a alguien que buscaba de Dios y era muy buena persona y se murió. Por eso es importante leer la palabra de Dios y meditar en ella y pedirle a Dios discernimiento. Este versículo está bien claro. Dice que vivirá nuestra alma, no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad. Tenemos los días contados, pero nuestra alma es eterna. Y depende de nosotros que se salve y que viva en la gloria de Dios eternamente, o que vaya al infierno y viva una tortura eterna. Todos tenemos una voluntad propia para decidir. Decidamos por agradar a Dios. Dios nos ha dejado su palabra escrita. Hay quien dice, sí, pero esa es palabra de hombres, porque fueron hombres los que la escribieron. Así es, fueron hombres comunes y corrientes como nosotros. Pero no fue su mente que pensó escribir esas palabras, sino que fueron instruidos por Dios para que escribieran lo que Él dictaba en sus mentes. Aunque muchos no puedan entenderlo, Él nos da la oportunidad de buscarlo por medio de su palabra. Pero no solo es leer su palabra. Hay algunos que leen mucho la palabra de Dios. Pero no es solo leerla, sino entenderla. Otros la leen y la entienden, pero no es suficiente. Dios quiere que la leamos, la entendamos y la apliquemos a nuestras vidas. Que pongamos en práctica lo que aprendimos en ella. Entonces se verá un cambio en nuestra vida. Entonces daremos frutos. De lo contrario, no importa si te pasas la vida leyendo la Biblia. La podemos saber al derecho y al revés, pero si no llevamos lo que aprendimos a la práctica, si no la aplicamos a nuestras vidas, nada va a suceder, nada va a cambiar. Solo seremos unos verdaderos hipócritas, creyéndonos cristianos y comportándonos como los demás que no conocen a Dios. Y por eso el nombre de Dios es blasfemado. Y recuerden que por nuestros frutos nos conocerán. Mateo 7, versículo 15 al 20 dice: Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces.
Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Desechemos lo malo y tomemos lo bueno. Dios nos aconseja que tomemos tiempo para meditar a solas, en silencio, sin distracción, cerrando nuestros oídos y abriendo nuestros sentidos espirituales para escuchar la voz de Dios. El Señor tiene palabras que nos quiere decir, verdades que debemos conocer. Jesucristo mismo es nuestro ejemplo. Él nos mostró lo importante que es pasar un tiempo a solas con Dios. Mateo 14, versículo 22 al 23 dice: Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y Mateo 1, versículo 35 dice: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo nos enseña lo importante que es depender del Padre, tener una comunión con Él. Conozcamos mejor a Dios, busquémoslo en su palabra, en la oración. Meditemos en silencio para escuchar su voz. Hagamos a un lado todo lo que nos impida estar a solas con el Señor. Él está siempre esperándonos con los brazos abiertos. No lo hagamos esperar más. Vamos a su encuentro. Solo Él nos dará esa tranquilidad, esa paz que necesitamos. Nos dará las fuerzas, nos dará la fortaleza, nos dará su Espíritu Santo y seremos transformados. Nos llenará de gozo y de amor para poder amar al prójimo, para poder amar sus mandamientos, amar su palabra, amar buscarlo en la alabanza, amar buscarlo en la oración y en la meditación. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. La meditación bíblica es el arte de hablarnos a nosotros mismos acerca de lo que Dios nos ha dicho, y lo que compartimos con otros es lo que se desborda.